El tema a tratar es sexo y sexualidad. Es común escuchar la frase tener sexo, que haría referencia a cómo tener relaciones sexuales. Sin embargo, la palabra sexo más bien está ligado a un término biológico en el cual eh, se definen las características sexuales del ser humano, tanto internas como externas, siendo la determinación sexual un proceso complejo en el cual todo embrión de base es femenino, pero en el proceso de desarrollo de gestación de un bebé intervienen las gónadas, quienes se encargan de determinar si se va a formar en un ovario o en un testículo, que sería llamado los órganos internos. Ya para la generación de los órganos externos, estos van a partir de un órgano intersexuado, que luce más o menos así. Todos cuando estamos en el vientre de nuestra madre, tenemos este órgano intersexuado y va a depender del nivel de testosterona que va a desarrollarse en un órgano masculino o femenino. Si el nivel de testosterona es elevado, entonces se va a formar el escroto, el pene, la cabeza del pene. Pero si esta testosterona es baja, el nivel es escaso, entonces se va a formar el clítoris, los labios menores, los labios mayores. En conclusión, se formaría la vagina o el pene en el caso del varón. Por lo tanto, todos los bebés tienen gónadas. Y si eres una niña, esas gónadas se convierten en ovarios. Pero si eres un niño... Esas gónadas crecen hacia abajo y se unen a los labios de la vulva donde estaban y se convierten en el escroto. Las hormonas que cambian de bando y que ponen todo en movimiento se llaman andrógenas, también conocidas como testosterona. Pero, ¿qué ocurre si pasa algo diferente durante ese periodo fundamental del primer trimestre cuando se forman los genitales? ¿Y si un embrión femenino está expuesto a la testosterona o un embrión masculino no está lo suficientemente expuesto? ¿Puede provocar el nacimiento de un bebé intersexual? Efectivamente que sí. Se va a formar entonces un órgano incompleto. En este caso, por ejemplo, podemos ver que de esta manera luce el órgano intersexual. Durante el desarrollo se va a formar al siguiente paso, al siguiente paso que estaría más desarrollado hasta que por último se desarrolla definitivamente al 100% un pene, se podría decir. En el caso de las mujeres igual, se va distinguiendo el clítoris y los labios menores. En este caso, si estos niveles de andrógeno y estrógeno no se desarrollan bien, el bebé va a nacer, sea con este órgano intersexuado o este. No van a nacer ni con un pene ni con una vagina, sino se va a quedar en medio camino. En este caso, esa persona es intersexo. Entonces, se considera que entre las personas femeninas y masculinas, solo el 1,7% se considera intersexual. Es decir, que la intersexualidad no es una orientación sexual, tampoco una identidad de género, no es una enfermedad. Se caracteriza debido a una alteración de sus cromosomas desde el vientre de la madre, donde se desarrollan genitales ambiguos, es decir, que no están desarrollados al 100% como hombre o como mujer. Y al parecer existen 40 tipos de intersexuales distintas. Entonces, la intersexualidad no es una elección de la persona, sino que más bien es una condición genética. La persona no elige con qué sexo va a nacer. Soy una persona intersexual. Cuando tenía 3 años, decidieron remover mi clítoris porque era muy grande, según sus estándares, para una niña normal. Aseguraron que iban a preservar la función y la sensación, pero en realidad todo era sobre la apariencia. Y lo que hicieron fue cortarlo hasta que estuviera fuera de la vista y de la mente. Soy intersexual. Soy no binaria en mi biología y en mi género. Yo tenía lo que era un clítoris muy grande o un pene muy pequeño, sin señales de una vagina o testículos. Así que no estaban seguros cuál era mi sexo y mis padres jamás habrían consentido que me hicieran una cirugía exploratoria.
No viví para nada una infancia horrible. Solía decirles a mis amigos que yo era como Superman, que había caído del espacio y que me quitaría los pantalones para comprobar. Se puede concluir entonces que sexo son las diferencias fisiológicas, anatómicas y hormonales. En este caso he puesto este porcentaje porque no en todas las personas se desarrollan en el mismo grado de porcentaje. En algunos va a ser más elevado las fisiológicas, en otras las anatómicas o las hormonales, entonces cada cada persona somos distintas. Y de ahí es lo que parte la identidad y orientación sexual. ¿Qué es la sexualidad? En cambio, la sexualidad está ligada a nivel mundial como el comportamiento, donde todos los seres humanos son seres sexuados. En el mundo, las relaciones humanas son diversas, lo que convierte en la sociedad en algo complejo. La sexualidad es un aspecto central en la vida del ser humano. Principalmente los componentes de la sexualidad son a nivel social, psicológico y biológico. A nivel biológico hace referencia al término sexo que acabamos de ver hace un momento. En el caso psicológico, aquí ya intervienen las emociones, los pensamientos, el placer. Y en el término social, en el cual hace referencia a establecer normas donde aparecen los valores, la ética, cómo debemos comportarnos con el otro, cómo nos vinculamos con los demás. También viene el aspecto legal, donde interviene la política, digamos, por ejemplo, en la cédula, cuando dices femenino, masculino, no se especifica en la cédula, por ejemplo, el intersexo, eso no existe. También las imposiciones religiosas, si son aceptados o no son aceptados, aspectos culturales y estereotipos también. Otro componente también es lo espiritual, es decir, que la sexualidad debe ser en términos de asunción o de conexión con la otra persona, desde el respeto propio y hacia el otro. El término sexualidad también hace referencia a las preferencias, lo que nos gusta, cómo lo preferimos, cómo no nos gusta, las actitudes que sean la intención de, sin hacer actitudes, por ejemplo, con la intención de hacer daño al otro o a nosotros mismos. Hay personas que dicen, por ejemplo, en este caso, pero yo creo que el amor y el sexo pueden estar completamente separados. Hay personas que no piensan así y hay personas que separan esta relación de espiritualidad. Pero yo creo, o más bien el hecho de ser seres humanos nos hace ser personas más racionales. Entonces, no es el hecho de que debería ya ser un tabú hablar de sexualidad. Esto es un tema que es ya normal por el hecho de que es parte de nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos. Es por eso que la sexualidad no se debe reprimir, no se debe juzgar, no debemos sentirnos culpables, no considerar que la virginidad es algo que existe como ley, porque no sería adecuado que educar en sexualidad sería educar para la abstinencia, sino que sería adecuado educar con responsabilidad afectiva, donde además no se restrinja la naturalidad de nosotros como seres humanos.